Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en Mejor Amigo Conexión. Les saluda a su amigo y hermano Joel Trejo, deseándole las más grandes bendiciones en esta tercera entrega de nuestro ciclo Tú coronas el año con tus bienes. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de algo que se ha estado tratando en las iglesias y que es un tema de modernidad y que sobre todo en inicios de año siempre se tiene muy marcado en las iglesias. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la prosperidad. Pero, ¿qué significa prosperidad? La Biblia menciona de ella. ¿Qué tipo de prosperidad es la que menciona la Biblia? Para ello tenemos a nuestros invitados, una vez más, de integrantes de Mejor Amigo Conexión. Tenemos a nuestro teólogo de cabecera, Jorge Díaz. George, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, amigo Joel, ¿cómo estás? Ángel, buena tarde, día, noche, ¿cómo estás? Saludos. Gracias, George. También tenemos de invitado a nuestro amigo Ángel López, maestro en teología. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto de verles y saludarles a todos. Muy bien, gracias chicos por estar con nosotros nuevamente en esta tercera entrega. Y como ya lo habíamos hablado, estamos hablando de prosperidad. Pero, ¿qué es la prosperidad? ¿Cuál es el sentido que la Biblia menciona acerca de este tema tan controversial? Porque hablamos de prosperidad y pues muchas ocasiones nos imaginamos dinero, propiedades, carros, autos, prosperidad económica. Pero realmente, ¿qué enseña la Biblia acerca de esto? ¿Cuál es el sentido correcto cuando se habla de prosperidad, Jorge? Bien, pues tenemos aquí en la Biblia, en Salmos capítulo 1, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Habla en sentido general. Si te dedicas o te abocas al estudio, vas a ser prosperado, es decir, puedes tener buenas menciones académicas. Si te dedicas a hacer negocios, si te dedicas a hacer muchas cosas, lo principal no es eso, lo principal es conocer a Dios. Lo principal y la base y el fundamento para que esto suceda, y no solamente que tengas prosperidad académica, económica, laboral, familiar y demás, es que busques a Dios. Eso es lo principal. Si tú quieres ser próspero en todas las áreas y ámbitos de tu vida, busca a Dios. Buscando a Dios vas a tener muchos frutos en muchas cosas y áreas de tu vida. Gracias, George. Pues sí, efectivamente, la Biblia es muy clara cuando hablamos acerca de este tema que dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, todos los planes que tengas, todo lo que vayas a hacer, déjalo en Él y Él que se encargue de todo y vas a ver que efectivamente vas a ser prosperado. Pero Ángel, explícanos por favor, ¿cuál es el sentido correcto cuando se habla de prosperidad? Sí, claro que sí. Bueno, en este sentido tendríamos que ver algo muy importante, que es prosperidad para el mundo, para la gente común, la gente que no es cristiana. De latín, prosperitas es el éxito que emprende o que alcanza una meta. Esto va ligado a la suerte o a la buena suerte. Esto es lo que regularmente se habla acerca de prosperidad y se conoce mayormente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, hay un ejemplo maravilloso en Génesis acerca de José en el 39.2, si vamos al 39.2, aquí lo tengo en una versión que me encanta, es la Biblia Vulgata, Vulgata Latina. 39.2 dice, y el Señor le asistió y era hombre a quien todo cuanto hacía le salía felizmente y habitaba en la casa de su amo. Esta palabra le asistió, en Reina Valera dice, fue prosperado. Es maravilloso verlo porque el asistir es estar con alguien. Dios estaba con José, aún en la cárcel, aún siendo vendido por sus hermanos, Dios estuvo con él. Y tenemos que ver ahí también a Josué más adelante, ¿verdad? Cómo Dios estuvo con Josué y también fue prosperado en las batallas y pudo entrar y conquistó la tierra prometida. Prosperar en el sentido bíblico es que Dios te acompañe. Es como bien lo mencionó Jorge, conocer a Dios, pero más que conocerle es temerle. Esta parte te va a llevar a tener una vida próspera, que no tiene nada que ver con el hecho de enriquecerte necesariamente. Lo implica, y lo vamos a ver más adelante,
que implica el hecho de ser prosperado con bienes materiales, pero ese no es el todo. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Es correcto. Normalmente cuando hablamos de prosperidad, vuelvo a repetir, la gente se viene a la mente tal vez por todo el bombardeo que ha habido en televisión, en programas cristianos, entre comillas, que pasan en las madrugadas, ¿verdad? Donde dicen que si vas a seguir a Dios, inmediatamente vas a tener casas, carros, negocios y bueno, te pintan la vida de color de rosa, ¿no? Pero realmente cuando hablas de prosperidad bíblicamente, pues te encuentras con otra situación totalmente diferente. Ahora, es importante hablando acerca de esto, también ha habido últimamente algo muy importante en las iglesias y en la comunidad cristiana, el declarar. Declaro esto, declaro aquí, declaro allá. Ahora la situación ¿es bíblico declarar prosperidad sobre uno mismo y sobre la familia, Jorge? Yo creo que más bien, y lo que sí es bíblico, es pedir bendición a Dios. Siempre que tú pides a Dios es si Dios quiere, ¿no? Aun cuando Jesús estaba a punto de saber, o más bien ya sabía que lo iban a capturar para todo el desenlace de su ministerio, él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero al final dijo, pero que se haga tu voluntad. Entonces es un ejemplo de oración que nosotros debemos de tener. Debemos de pedir bendición a Dios, es decir, que Dios nos dé, que Dios nos, pues sí, nos provea salud, economía, negocio, familia estable, muchas cosas, lo que tú quieras, pero si pides sabiamente, si pides inteligentemente, y aún así tienes que pedirle a Dios con la idea de que Dios te puede decir, no, ahorita no, o sí, pero espera. Entonces, eso es prosperar, yo creo que también es prosperar en un sentido de moral, de ética, de paciencia y en otras áreas, ¿no? Entonces hay muchas cosas y formas en las que Dios te puede bendecir, no solamente es económicamente, no solamente, eso es un fruto de tu trabajo. Y en tu trabajo, si tú quieres ser prosperado realmente económicamente, pues trabaja bien, haz las cosas bien, honrosamente, paga tus impuestos y demás, ¿no? Pero no es lo principal. La secta en la que mencionas, Joel, que pasa en las noches, generalmente, pues, ellos te piden dinero o quieren hacerte milagros, pero te dicen sí, pero pues, pues, danos una Una bendición, ofrenda. ¿no? Piden dinero, joyas y cosas por el estilo. Dios no te pide eso. Es tan valioso lo que Dios te da y lo que Él te puede prosperar que no tiene precio, no lo puedes costear, no lo puedes pagar, no lo podríamos hacer. Por eso Jesús pagó en la cruz, precisamente por ello. Pero pues siempre con la premisa de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, aun cuando pedimos algo genuinamente bueno o aparentemente que así sea. Gracias, George. Es muy cierto lo que mencionas. Angelito, tal vez aquí podríamos hacer un paréntesis antes de que respondas la pregunta para que nos puedas explicar qué significa declarar. ¿Por qué dicen vamos a declarar? ¿Por qué hacen esa mención antes de? Y obviamente, pues respondiendo la pregunta, ¿es bíblico declarar prosperidad sobre uno mismo y la familia? Es que ahí de igual manera tenemos un problema en cuanto al concepto que tenemos de declarar. Sí, por ejemplo, si tú y yo estamos hablando la palabra de Dios, estamos declarando el evangelio del Señor Jesucristo. Y obviamente esto va a traer prosperidad al alma de las personas, se van a vivificar, se van a unir con Dios, aquellos que han de ser salvos. Y esto, pues, están siendo prosperados, ¿verdad? Pero es muy equivocado el tomar el hecho de declarar que yo declaro sobre ti que van a venir. Espérate, o sea, la Biblia no habla eso. Eso ya viene de tu engañoso corazón o del engañoso corazón de las personas y debemos de tener cuidado. Los cristianos pueden ser muy fácilmente engañados, aquellos que no están metidos en las escrituras, aquellos que se los han llevado entre puro evangelio light. El evangelio es completo. Hay cosas muy benéficas para tu vida, pero también hay cosas que tienes que abandonar, que tienes que transformar aquí en tu mente. Y es ahí el problema, la gente le das un evangelio light y se lo va a llevar suavecito y va a creer que las declaraciones,
la prosperidad es otra cosa. Y pues, querido hermano, si vas a declarar, declara que eres pecador y que necesitas a Cristo. Esa es una muy buena declaración, pero no de que vas a tener una camioneta, una casa. Dios te lo puede dar, eso es real, pero vamos a ver el cómo, y no como una receta mágica, ¿sí? Referente a la pregunta que has hecho, me voy a tomar este tiempo para leer Éxodo 1:21, y voy a leer desde el 20, para que tengamos realmente lo que la palabra de Dios dice. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció de gran manera. El 21 dice, y por haber las parteras, escucha esto, temido a Dios, él prosperó a sus familias. Vivían bajo el temor de Dios. Te lo voy a leer en otra, Jesús, perdón, pero es que está pesadita esta. En otra versión, dice el 21, y por cuanto las parteras temieron más a Dios que al rey, afirmó sus casas, dándoles hijos y bienes. ¿Qué tal? ¿Qué beneficio es vivir bajo el temor de Dios? Vas a ser prosperado en absolutamente todo. Y prosperado bajo el temor de Dios o vivir bajo el temor de Dios no implica una vida perfecta, implica una vida de rendición ante Dios, reconocer que somos pecadores, que fallamos y que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Así es, bien decía un pastor en una predicación, ¿verdad? Acerca de esto, de vamos a decir a Dios que quiere una camioneta y darle tales características, con tales placas, con tal vestimenta, con tal... Pues Dios no es una varita mágica. Y decía otro pastor, es que hermano, si tú haces ese tipo de cosas, es como si le estuvieras haciendo manita de puerca a Dios. Entonces, a Dios no se le hace manita de puerco, se le pide, pero todo conforme a su voluntad, porque solamente su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es algo muy importante que tenemos que entender. Muy bien, Jorge Díaz, la prosperidad de la que habla la Biblia, ¿es una prosperidad financiera? Sí, pero no solamente financiera. Honra, riqueza y vida son la remuneración de los que sirven a Jehová, dice la palabra. Entonces Dios no se olvida de la economía, no está peleado con que tengas 3 Ferraris, me prestes uno y uses tu Bentley para ir por las tortillas. No está peleado con que tengas una mansión en Los Cabos y otra en, no sé, en las Islas Malvinas o no sé, en cualquier otro lugar. No, ese es el problema. El problema es cuando tú tienes un amor y un apego en demasía hacia el dinero, hacia la economía, hacia un estatus socioeconómico. Ese es el problema y la controversia, y dice la palabra que también debemos guardar el corazón por sobre todas las cosas, porque más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre, ¿no? Entonces, nosotros cuando pedimos que Dios esté en nuestro corazón, lo más importante y que debemos valorar es buscar la palabra de Dios, estar en oración y en comunión con Él, y de ahí en adelante Dios te va a dar todas las cosas. Si tú lo buscas, no es necesario que tú le pidas. Cuando, ¿quién fue el que perdió toda su familia, que perdió todo su economía, sus negocios, sus finanzas, y después le restituyó? ¿Quién se acuerda? Job. Tu tío Job. Él estaba enfermo, no solamente era una persona justa humanamente, dicho por Dios, perdió todo en absoluto, que también no quiere decir que si alguien pierde cosas, quiere decir que esté mal. Puede estar pasando por un examen, por una prueba de parte de Dios. No porque alguien tenga mucho dinero quiere decir que esté haciendo las cosas bien. Hay que tener discernimiento, que es diferenciar lo que es de parte de Dios de lo que no es. Entonces, por eso habla la Biblia, y con el versículo con el que abrí y empecé, pues que los frutos, cuando estás cerca de Dios, tengas mucho o poco, va a ser de bendición. Y Dios te va a dar algo que es algo muy marcado. Es la bendición y la capacidad de disfrutar lo mucho o poco que tengas. Ese es un punto clave. Dios te va a dar paz en el corazón cuando haces las cosas bien y estás buscando a Dios. Entonces,
La prosperidad de la que habla la Biblia solamente es financiera, no solamente es financiera, habla en todas las áreas. Sí habla financieramente, pero incluso habla de economía, de administración social, familiar, personal, demás, pero te habla de muchas otras cosas. Entonces, por eso es importante leer la Biblia. No solamente es finanzas, dinero y cosas materiales terrenales. Hay que pensar en un plano mucho más arriba, hay que pensar en el cielo, pero con los pies en la tierra. Claro, como bien lo mencionas, incluso hay muchos cristianos que se llegan a preguntar, pero es que porque esta persona que ni siquiera es cristiana, no sigue a Dios, ni siquiera cree en Él, tiene casas, tiene carros, tiene una empresa de nivel internacional, pues bueno, pues por ahí ha de haber algo que probablemente tú no estás haciendo de manera correcta, o probablemente tú no le estás echando las ganas que le hizo o alguna otra situación. No necesariamente quiere decir que Dios no te esté prosperando o que Dios no te dé la oportunidad, porque también la escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y probablemente por ahí tu corazón se puede desviar. Entonces es muy importante siempre que tengamos en cuenta cuáles son los planes de Dios y por qué Dios lo está haciendo en nuestra vida. Angelito, ¿la prosperidad de la que habla la Biblia es la prosperidad financiera? La implica, pero no necesariamente es el todo de la Biblia. Bien lo mencionó Jorge, es parte de la administración y como tú lo mencionas, personas que tal vez no son creyentes y han sido prosperados, bueno, seguramente es porque tienen una muy buena administración, están haciendo algo bien delante de los ojos de Dios, aunque no son creyentes. Acuérdense que hay una gracia que se llama gracia común y es para todos, no es la gracia salvífica con la que tú y yo estamos, sino esa gracia común a donde se mueven las personas que hacen las cosas adecuadamente, pues obviamente van a ser prosperadas. Nosotros vemos las parteras como pueblo de Dios, que ya había mencionado en la pregunta anterior, eran temerosas de Dios, es decir, hacían lo correcto delante de Dios. José halló gracia, José el soñador, era temeroso de Dios y halló gracia delante de Dios y delante de las personas, al punto de que fue a ser el gobernante de Egipto, ¿no? Y así puede ser prosperado, ¿sí? ¿Sabes? Aquí lo importante es que no te enfoques en lo económico cuando escuches prosperidad, sobre todo si eres cristiano, si eres creyente. Hay algo que beneficia a todos y está en Proverbios y lo vamos a leer ahorita. Proverbios 11:25. Dice, escucha aquí, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Qué bonitas palabras. Yo a mí, la verdad es que digo, me gusta tener varias Biblias y estar comparando, porque muchas veces algunas nos dan un poquito más de luz o de entendimiento. Eh, eh, Obviamente base Reina Valera, 1960, pero si vemos Proverbios 11:25, te voy a leer otra que dice, el alma benéfica será colmada de bienes y será como embriagada de ellos la que a otros embriaga. Entonces dirá, ya el ángel está hablando de alcohol. No, te está dando una imagen para que veas cómo te va a colmar de bendiciones del Señor cuando el alma es generosa y no solamente en un aspecto económico o físico. El Señor Jesús nos dijo que perdonáramos a nuestro enemigo. Ahí te va esa situación para que la pienses un poco. Y al amigo también, perdónalo. Cuando tú perdonas a tu enemigo, tu alma va a ser prosperada. Tú vas a ser desatado de muchas cosas que están en tu corazón y que no te permiten crecer. Y ahí no estamos hablando de una cuestión material, sino de una cuestión espiritual. Entonces, por eso es muy importante, querido amigo, querida amiga, que medites las escrituras como el Señor le mandó a Josué, de día y de noche. No te apartes, no se aparte este libro de tu boca, sino hagas conforme a todo lo que está escrito y harás prosperar tu camino. Prosperar es salir hacia adelante, pero es mejor salir adelante tomado de la mano de Dios. Amén. Así es, Ángel, tienes mucha razón en lo que mencionas. Siempre es importante encomendar el camino a Dios y sobre todo meditar en la escritura, puesto sabemos que es una de las ordenanzas que tenemos también como pueblo cristiano, el no apartarnos de ese camino ni separar de nuestra boca ese libro de la ley.
Entonces es muy importante bien lo que mencionas. Ahora, Jorge Díaz, ¿sembrar en la obra de Dios puede generar prosperidad? ¿Y cómo se siembra en el reino según la Biblia? Me gusta mucho la frase que ya la he dicho en otros programas y de aquel apóstol que dijo, pues no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo os doy. Y se refería a la palabra. Lo más que puedes dar, lo mejor que puedes dar, lo más puro, lo más sensato, lo más honesto es la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Es lo mejor que puedes entregarle a un ser humano. Es lo más que puedes hacer. Hay otra parte en la Biblia que también dice, no te olvides de ser humano. Es decir, no te olvides que tienes que vivir en hermandad, de dar tu tiempo, como decía Ángel, no solamente puede ser dinero, si lo tienes, lo quieres dar, hazlo. Puedes dar tu tiempo, prestar tus oídos, puedes prestar un consejo, una sugerencia, un comentario favorable, amable. A lo mejor te están hablando cosas que no le ves ni pies ni cabeza, ¿no? Si alguien se acerca a ti, te tiene confianza, entonces ten la honestidad. No sabes qué decir, mira, no digas nada, nada más escucha. Hay cosas tan valiosas y tan importantes, hay gente que solamente puede estar necesitando solamente eso, por absurdo que parezca. Voy a complementar el versículo con el que inicié. Dije Salmos 1:3, ahorita voy a leer Salmos 1 del 1 al 3, al 6 lo voy a leer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, es decir, burladores que se burlan de todo, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra, en la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Tienes que hacer las cosas bien para prosperar. No así los malos, que como el tamo que arrebata el viento, que son como el tamo que arrebata el viento, perdón. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Con esto quiero poner un ejemplo práctico, es decir, real, de algo que me enteré hace poco. No lo digo por juzgar, no voy a decir el nombre, ni mucho menos, pero me sorprendió mucho. Conocí a una persona que es cerca de mi edad, y esta persona, cuando yo la conocí hace algunos años, predicaba, cantaba, ministraba, él me contaba de frente que se iba a cantar música cristiana y a ministrar, quiere decir servir a otras iglesias, otras ciudades, y que tenían éxito, tenían buen movimiento y aceptación, demás. Dios los usaba, según parece. Pasó el tiempo y este hombre, pues se casó, tuvo hijos, en su profesión pues la desarrolló muy bien, manejaba literalmente millones de pesos, le iba bien, aparentemente. De repente empezó a alejar de Dios. ¿Por qué? No lo sé, obviamente ni lo juzgo, no lo señalo, ni mucho menos, solamente es un ejemplo. Entonces, este hombre, después de servir directamente a Dios, de conocer la palabra de Dios, pasaron los años, lo dejé de ver y me enteré que empezó a buscar a la santería y a la santa muerte y cosas ocultistas. Me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención cómo es que pudo llegar a ese punto, qué le habrá pasado, qué le habrá sucedido. Y hace poco, tiene 2 semanas, a partir de que se hace esta grabación, 2 semanas a lo mucho, 3, falleció de COVID, y me enseñaron una foto que sacó un domingo, y falleció, me parece que un día lunes, martes, algo así. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? A lo que voy. Hay que tener cuidado, todos vamos a morir, pero hay que tener cuidado qué podemos dedicarle en nuestra vida al tiempo o en el tiempo que nos queda. Es decir, si estamos en Dios y todo a lo que Él implica y corresponde, o lejos de Dios. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el propósito por el que haces las cosas, ¿no? No solamente busques el dinero, no busques el llamar la atención, no busques los
las luces, el micrófono, eso no sirve, a Dios no le sorprende. A Dios le gusta nada más que le entregues tu corazón. Lo segundo que Él quiere, pues es que le prediques a otra persona. Es lo más valioso que le puedes dar a Dios para que Dios te prospere en verdad. Así es. Desafortunado el testimonio que acabas de contar, pero pues bueno, son cosas que llegan a suceder y precisamente ese debe de ser nuestra labor como cristianos y como bien lo estamos viendo ahorita en el tema de prosperidad y como bien lo mencionó Ángel en la parte de declarar la palabra de Dios, ese es nuestro trabajo, declarar la palabra de Dios incluso a aquella persona que sabemos que probablemente puede tomar otro camino y preguntarle por qué lo ha hecho. Si no te quiere decir nada, no lo obligues, simplemente ora por él y solamente él y en su comunión con Dios van a tener una respuesta. Y esa pues es la mejor manera de sembrar en el reino que podemos hacer. Alcanzar al perdido, alcanzar a esa persona que tal vez no conoce a Dios o que la llegó a conocer, pero que se llegó a ir de ese camino. Entonces es muy importante esta situación de sembrar en el reino. Y efectivamente, el trabajar para Dios, Dios no se va a quedar con nada. Cuando tú trabajas para Dios, Dios te va a prosperar. Como yo le decía hace tiempo a unas personas en un video, no quiere decir que te va a dar casas y te va a dar carros y te va a dar mansiones, no. Probablemente te da solamente lo que requieres, pero simplemente el hecho de que no te dejes sin comer es una parte de prosperidad de Dios hacia tu vida. Ángel, sembrar en la obra de Dios puede generar prosperidad y cómo se siembra en el reino según la Biblia. Bueno, voy a leer otro, otro versículo, porque la Biblia dice acerca de la pregunta anterior, en la cual pues me faltó mencionar Proverbios 13:4, y ya después te contesto esto. Claro, adelante. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tenemos que ser diligentes en absolutamente todo. ¿Se puede sembrar en el reino de Dios? Claro que sí, de manera física, económica, para precisamente haya más congregaciones, mejor sonido, mejor iluminación, mejores micrófonos. Se puede sembrar en tu iglesia local, puedes sembrar, pero recuerda que tenemos un Dios de orden. Tú puedes servir en algún ministerio, obviamente, ya cuando el Señor te llama a su servicio y estás sembrando tu tiempo, o bueno, y le voy a poner tu tiempo entre comillas, porque realmente es el tiempo de Dios. Pero también puedes sembrar económicamente cuando en las ofrendas, en los diezmos, bien Pablo lo menciona en 2 Corintios, que cada uno dé como propuso en su corazón, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores. Entonces sí, claro que sí puedes sembrar en el reino de una manera económica y también en acción, es decir, ya eres una persona que está preparada para servir en una iglesia y no te estoy diciendo que vas a ser pastor o probablemente sí, yo no lo sé, pero tienes que servir desde inclusive ser edecán o el que lava los baños o el que estaciona, si es que hay estacionamiento en tu congregación. Todo esto es servicio a Dios, no estás sirviendo al pastor, sino a Dios y a su iglesia, que son los congregantes. Y lo tienes que hacer con un corazón por rendido a Dios, con manos limpias, y es un estilo de adoración, es una parte de adorar a Dios, de reconocer que Dios ha cambiado y transformado tu vida. Entonces, pues claro que sí se puede sembrar, y yo te invito a que lo hagas, si en tu corazón está y puedes hacerlo, pues adelante, que Dios te bendiga. Así es, pues tienes mucha razón, Ángel. Jorge tiene mucha razón en lo que comentan. Muchas veces pensamos que el sembrar en la obra del reino es necesariamente de manera monetaria, pero muchas veces sembrar en el reino es sembrar tu tiempo, sembrar tu servicio, sembrar todo eso que necesita incluso la casa de Dios. Ahorita, por ejemplo, que muchas iglesias no se están reuniendo de manera física, piensan que no pueden predicar. Claro que pueden hacerlo a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un video, de algún medio digital. Eso es sembrar en el reino, sembrar tu tiempo en el engrandecimiento
del reino. Chicos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente se nos está agotando el tiempo. Creo que el tema es muy interesante y creo que nos hemos quedado con muchas dudas, pero si tú, querido amigo que nos estás viendo, nos estás escuchando, tienes dudas, puedes contactarnos a través de nuestros medios de contacto, ya sea nuestra página de internet, nuestro correo electrónico, que en un momento te los vamos a mencionar. Y pues bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, amigos. Quiero terminar con Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho se lo volverá a pagar. Haz las cosas, siembra en Dios, Dios te va a indicar qué y cómo, y Dios te va a remunerar. Amén. Muchas gracias, Jorge. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. No, gracias a todos ustedes, gracias al tiempo que dan, y pues Dios los bendiga y los prospere, y sobre todo les dé paz. Amén, que así sea. Pues amigos, como les comentaba, si ustedes quieren contactarnos, tienen alguna duda, háganlo con toda la confianza, puede ser a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos como Mejor Amigo Conexión. También nos puedes mandar un correo electrónico, contacto@maconexion.com.mx, contacto@maconexion.com.mx, o a través de nuestra página de internet www.maconexion.com.mx, www.maconexion.com.mx. También nos puedes escuchar en plataformas de audio digitales. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Amazon Alexa. Búscanos como Mejor Amigo Conexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha agotado, pero esperamos cerrar en la siguiente ocasión con nuestra cuarta entrega de este tema que se llama Tú coronas el año con tus bienes. Se despide de ustedes su amigo y hermano Joel Trejo, deseándole las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.